Conozcamos la Biblia. Con el padre Claudio Doglio. Evangelio según San Lucas. El tema del camino, hacer y escuchar. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de que se los llevaran al cielo, emprendió decidido el viaje hacia Jerusalén. Nos encontramos en el capítulo 9, versículo 51 del Evangelio según Lucas. Es considerado el versículo central, la articulación de la historia del tercer evangelista. Lucas sigue la trama de la tradición sinóptica, común a Marcos y también a Mateo. Sin embargo, reelabora un poco el material. Muchos textos también son comunes a los otros evangelistas. Y por eso prefiero enfatizar aquellos aspectos que son propios y exclusivos de Lucas. Por eso este versículo subraya la importancia que le da Lucas al viaje a Jerusalén. Fue el viaje decisivo de su vida. También lo recuerdan Marcos y Mateo, que Jesús se trasladó de Galilea a Jerusalén. Pero Lucas le da a este viaje una connotación particular y sirve precisamente para recopilar una gran cantidad de material que Lucas tiene en su experiencia personal, en la colección de la tradición que él mismo hizo. En este viaje, Lucas inserta su propio material. Es lo que los eruditos llaman la gran inserción lucana. Prácticamente del capítulo 9 al 19. 10 capítulos que caracterizan el viaje. No es que se describa un viaje real, pero se dice repetidamente que Jesús estaba en camino. Y en este texto de partida, el evangelista enfatiza que Jesús tomó la firme decisión de ponerse en camino. Literalmente en griego, el evangelista dice que Jesús endureció el rostro, frunció el ceño y partió. Ponerse en camino es el resultado de una decisión. En Galilea, después de todo, Jesús estaba bien, tenía muchos amigos, las multitudes acudían en masa para aclamarlo. Él podía quedarse tranquilamente en ese ambiente, lejos del poder judío, porque Galilea era una tierra semipagana. Ir a Jerusalén implica un riesgo muy alto. Y de hecho, antes de ir, Jesús se mudó al norte. Interrogó a los discípulos sobre su convicción y anunció su muerte inminente. Los llevó a la montaña a orar, como señala Lucas, y en la montaña, mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. El Padre reveló a los discípulos que Jesús tenía razón. Es el Hijo, el camino indicado por Él, aunque sea doloroso, es el correcto. Y en ese momento Jesús parte.
toma la firme decisión de ponerse en camino. Lucas da gran peso simbólico al camino. Muy probablemente la razón es su experiencia personal. Lucas era un médico de Antioquía que conoció el cristianismo a través de Bernabé y Pablo, se convirtió en colaborador de Pablo y con el apóstol caminó mucho. Recorrió el mundo antiguo a pie, en barco, con todo tipo de medios. Cambió de país constantemente, tuvo contacto con mucha gente, tuvieron innumerables experiencias de anuncio del Evangelio, vivieron una vida en camino. Y esta experiencia suya de una vida apostólica en el camino la proyectó sobre el mismo Jesús y enfatizó el viaje de Jesús desde Galilea a Jerusalén. Esa narración geográfica, que de por sí se puede llevar a cabo en unos pocos días, se convierte para Lucas en el emblema del camino espiritual de la Iglesia. Es el camino pedagógico con el que Jesús entrena y forma a sus discípulos. A lo largo del camino hacia Jerusalén, Jesús educa a sus discípulos como buen pedagogo y les ofrece los elementos fundamentales para caminar en la vida cristiana. No debemos olvidar que en hebreo el verbo caminar se usa con el valor metafórico de comportarse. Caminar como hijos de la luz significa vivir bien, comportarse según la revelación de Dios. El camino es el estilo, es el modo de vivir, hasta el punto que Lucas usa la palabra camino en griego, hodos, para utilizar la comunidad cristiana. No se utiliza el término cristianismo como un término abstracto. Los primeros cristianos se identifican en los Hechos de los Apóstoles como los del camino, los que pertenecen al camino. El término griego hodos permanece en español en la palabra método, o sea, el acompañamiento en el camino. El método es la forma de vivir. El camino de Jesús es la enseñanza sobre cómo vivir. Y la nueva vida de los apóstoles, transformados por la gracia de Jesús, es la experiencia de la Iglesia. Por tanto, Jesús decide ir a Jerusalén y parte, pero enviando adelante a sus discípulos para preparar el terreno. Lucas narra, solamente Lucas, la misión de otros 72 discípulos. Los códigos antiguos no concuerdan en el número. Algunos mencionan 72 y otros 70. Los números hacen alusión a los pueblos conocidos entonces. En el capítulo 10 del Génesis hay una imagen simbólica de la tierra habitada por 70 o 72 pueblos. Existe una variante en los textos que también se reproduce en los códigos del Evangelio. 70 es el número de la totalidad de las naciones. 70 discípulos están destinados a todos los pueblos. Y el Señor designó a otros 70 discípulos.
Es muy importante en el Evangelio de Lucas notar el uso del término Señor, porque es bastante normal que la gente se dirija a Jesús chiamandolo Signore, llamándolo è Señor, abbastanza normale. pero es solo Ma è el solo evangelista l'Evangelista Lucas Luca a quien usa usare la nel expresión racconto, cioè el nelle Señor parti en la narrative, narración, en las l'espressione partes il narrativas, Signore para per referirse designare a Gesù. Jesús. Y no E la non lo usa adopera sempre, siempre, lo adopera in lo alcuni usa en casi. algunos casos. Quando Cuando lo lo utiliza, adopera, lo lo hace fa para per darle dare un un protagonismo particolare particular a rilievo Jesús. a Gesù. Es como decir, Come dire, non è no se tanto trata l'uomo storico principalmente del Gesù, hombre histórico Jesús, quanto sino il del Señor. Signore, è un Es un termine término molto muy elevato, è importante, es il el Cristo Cristo risorto, è resucitado, es Dio Dios mismo. stesso. Perché Estos questi 70 o 70 o 72 72 discípulos discepoli son sono enviados coloro che vengono a mandati a todas las tutte le naciones, nazioni. In y en mezzo el c'è medio anche también Luca está Lucas, e ci sono y tutti gli están altri todos che los hanno demás que han evangelizzato i evangelizado los popoli pueblos dopo la después de la Pasqua di Pascua de Cristo. Cristo. È Es una una especie de specie di imagen immagine profética. profetica. El Il Señor Signore envió mandò discípulos in questa en esta misión missione a persone todos los a tutti i pueblos popoli, y e noi diríamos diremmo también anche en in todos tutti i los tempi. tiempos. Las Le norme che instrucciones que vengono se les date dan a a estos questi misioneros missionari son sono analoghe similares a a quelle las che ha que già ya les ha dato dado a ai los 12 12 apóstoles. apostoli. 12 12 para per las le tribus tribù de di Israel, Israele, 70 70 para per todos tutti los i popoli. pueblos. Un Discorso discurso universalista. universalista. Altro Otro elemento elemento tipico di típico de Luca. Lucas. Il El Evangelio Vangelo è es per para tutti i todos los popoli, pueblos, per tutte le para todas las genti. gentes. La L'apertura apertura del del mensaje de messaggio di Jesús Gesù è es universal. universale. Tan Appena pronto como ha iniziato il comenzado el viaggio, viaje, Lucas Luca sitúa colloca un un episodio episodio que che en la nella tradición de los tradizione dei sinópticos se sinottici è desarrolla en invece Jerusalén ambientato a Gerusalemme en los negli últimos ultimi días giorni del del ministerio de ministero di Jesús. Gesù. Gli si avvicina Se un le avicina dottore un della doctor de la ley legge para e poner a per prueba mettere alla a prova Jesús, Gesù le gli chiede pregunta che qué cosa debo devo hacer para fare per heredar la ereditare vida la vita eterna. eterna. Es È la la questione pregunta del del comandamento mandamiento principal, principale. que el Quello escriba scriba experto esperto ya sa sabe già la la respuesta y de risposta hecho e difatti la lo anticipa. anticipa. Amarás Amerai al il Señor Signore tu Dio Dios, tuo, amarás amerai a il tu prójimo. prossimo tuo. Due Dos citas desde citazioni dal Deuteronomio y Deuteronomio del e dal Levítico Levitico. que no Non son la sono la síntesis del sintesi del mensaje messaggio cristiano, cristiano, es è simplemente una semplicemente una cita de dos citazione da due textos testi bíblicos biblici que che pone en mette in evidencia evidenza come que incluso anche en la nella revelación del rivelazione Antiguo dell'Antico Testamento Testamento ci existía fosse este questo precepto del precetto amor. dell'amore. Jesús Gesù le señala fa a notare a este quello escriba scriba che que la la pregunta domanda que che le gli ha hizo no fatto tenía non aveva sentido, senso. porque Sapeva él già la ya sabía la risposta, è respuesta. stato Era proprio solo per para ponerlo metterlo a alla prueba prova che gli ha la fatto la razón por domanda. la que le hizo la Dunque pregunta. quello Por lo per tanto, para giustificarsi, justificarse, para per profundizar la motivare la pregunta, domanda, le ne fa hace otra un'altra. Ma pregunta. chi è Pero il ¿quién es mio mi prójimo? prossimo? E questo è un Y este particolare es un detalle esclusivo exclusivo di de Luca, Lucas, come la igual que la storia che siguiente historia segue, con la que con cui Jesús da Gesù la dà la respuesta. risposta. El Il termine término prossimo prójimo è un es un latinismo y latinismo significa e muy vuol dire cerca. vicinissimo, Es è il un superlativo di superlativo de prope, che que indica indica la vicinanza. cercanía, por lo Per que cui en in italiano español sarebbe sería scorretto incorrecto decir el dire il más più cercano, prossimo, anche se incluso viene si se usa utilizzato, porque prójimo perché prossimo ya è es già un un superlativo. superlativo. Y es Ed è la il forma modo con con la cui que hemos abbiamo traducido tradotto plesion, plesion, il del vicino, vecino, que quello en che in hebreo ebraico es è reach, reaj, es cioè el amigo, l'amico, el il socio, socio, il el collega, colega, il el compagno, compañero, el quello que che è del tuo pertenece a tu ambiente. entorno. Chi ¿A devo quién debo considerare mio considerar mi amico? amigo? Il El precepto del precetto del Levítico Levitico dice, dice amarás a amerai tu il prójimo prossimo como tuo a come ti te mismo, stesso, tu il tuo compagno, compañero, il tu tuo colega, collega, il tu tuo vecino. vicino. Pero, Ma chi ¿quién è es che el si que merita merece di ser essere amado amato por da mí? me? Esta es Questa la è la pregunta que domanda hace che el escriba. pone lo scriba.
Y E Jesús Gesù revierte la capovolge la pregunta domanda, porque perché al alla final, fine, dopo después aver de haber raccontato contado la la historia de storia di aquel hombre quell'uomo che que era se topó incappato con nei ladrones, briganti, pregunta chiede al al doctor en dottore della derecho, legge: allora, ¿quién chi è es el que che se si ha è comportato comportado da como prossimo prójimo con nei el confronti dell'uomo desafortunado? malcapitato? Y el E lo escriba scriba responde, risponde: el que colui lo che ha trató fatto con misericordia. misericordia. Entonces la Allora la pregunta no domanda es non è chi quién si merece merita ser di essere ayudado, sino aiutato, ma quién chi è está disposto dispuesto ad a aiutare. ayudar. Proviamo Tratemos a de cambiar cambiare la escena. ambito. Io Puedo posso preguntarme domandarmi quién es chi mi mi è amigo amico y e evalúo a valuto le las persone personas che que conosco conozco distintamente distinguendo y e buscando a cercando los que quelle che son mis mi amigos. sono amici. Ma Pero sarebbe sería corretto correcto invece che revertir la pregunta y capovolgessi la preguntarse, domanda e mi ¿yo chiedessi io de quién di chi soy sono amigo? amico? ¿A cuántas Quante personas persone trato tratto como da amigo? amico? Io ¿Soy sono amigo de amico esas verso personas queste persone o o espero que aspetto los che gli otros sean altri siano mis amici amigos? miei? La Il inversión de la pregunta capovolgimento es della muy domanda è molto importante importante porque perché contiene contiene la la perspectiva de prospettiva di Gesù, Jesús, que es la de una che è quella di amistad un'amicizia generosa generosa che que da fa el il primer primo paso passo e y da dà la la vida vita por per noi. nosotros. La La storia historia che que da vuelta a capovolge la la mentalidad mentalità è es esa quella parábola que parabola che llamamos chiamiamo del del buen buon samaritano. samaritano. Pero el Ma il personaje central personaggio centrale es è el hombre l'uomo. Un que uomo bajó de scendeva da Jerusalén a Gerusalemme a Jericó. Gerico. È Es la l'unica única parábola parabola ambientada en ambientata un in un lugar luogo geográfico geografico específico. preciso. Es un È una camino muy strada duro impervia que che cruza attraversa un un horrible orrido desierto. deserto. Sono circa Hay unos 30 30 chilometri kilómetros de da Jerusalén a Gerusalemme a Jericó, Gerico, con con una un diferencia notevole considerable dislivello, de altura, oltre unos 1000 1000 metros. metri. Es È el la tappa di camino de una un día. giornata. È una Es zona infestata dai una briganti área infectada dove por non bandidos donde conviene mejor no fermarsi. detenerse. E Y los quindi i peregrinos que pellegrini che subían a salivano a Jerusalén Gerusalemme partivano salían al mattino temprano en la presto da mañana de Gerico Jericó e y llegaban arrivavano a la la ciudad sera santa por nella la città noche. santa, O o viceversa, viceversa, cuando quando salían de partivano, Jerusalén, scendevano se per detenían en fermarsi a Jericó. Gerico. Un Un uomo hombre bajaba de scendeva la dalla ciudad città santa, santa, che que è in está elevada, alto, a la alla ciudad città più más in baja basso que che c'è. existe. Jericó está Gerico si ubicada trova en la nella depresión del depressione del Jordán, Giordano, en una zona è una zona muy molto baja. bassa. Jericó Gerico vuol dire quiere decir luna, luna, hace referencia richiama a un un antiguo antico culto culto lunar, lunare, por lo è tanto quindi tiene la connotata come una connotación de una città ciudad nocturna. notturna. En las Nei vari diversas racconti narraciones evangelici evangélicas, Gesù Jesús a en Gerico Jericó se incontra encuentra con ciechi e ciegos y peccatori. pecadores. El L'uomo hombre que che desciende scende de da Jerusalén a Gerusalemme a Jericó Gerico ha è sido stato interpretado en interpretato la nella tradición tradizione patrística patristica como el come hombre l'uomo Adán. Adamo. E Y questa este descenso discesa es è la la caída por el caduta del pecado. peccato. La La historia storia contada raccontata por da Jesús Gesù podría potrebbe essere interpretarse de interpretata alguna in modo manera sociologico. sociológica. Ese Quell'uomo hombre potrebbe podría essere ser un un essenio esseno che que es viene golpeado por los malmenato dagli fanáticos, zeloti, no non ayudado aiutato por la dalla clase classe levítica, levitica, pero ma rescatado soccorso por un extranjero da uno straniero samaritano. samaritano. Y sería una Sarebbe un manera de modo per decir que dire dentro de la all'interno della sociedad società judía, a giudaica, pesar de las nonostante le diferencias en la differenze di política, de politica, di mentalidad, de mentalità, di religión, religione, se si puede può estar essere abierto a aperti nei otros. confronti degli altri. Pero Ma me parece mi que sembra es che más sia molto più sutil y utile útil quella la lectura lettura teológica teologica profunda profonda que che i supieron padri dar hanno los saputo padres, dare, forse quizás exagerando esagerando en la nella explicación spiegazione alegórica, allegorica, trovando un encontrando un sentido significato en per cada ogni detalle, particolare, pero en ma el nel contexto general, contesto generale el hombre l'uomo es è el il protagonista. protagonista. Un Un uomo hombre que incappato nei briganti, tropezó con che viene bandidos que lo lasciato dejan sul en la ciglio della carretera strada medio mezzo muerto. morto.
Instintivamente, los noi lectores lettori elegimos scegliamo se ponernos metterci en nei lugar del panni del sacerdote sacerdote e del y del levita, levita, due dos che que però tienen la hanno lo misma stesso actitud, por lo atteggiamento, quindi tanto fanno hacen un un solo unico personaje, personaggio, y e el il samaritano. samaritano. El Il sacerdote y el sacerdote e il levita levita no lo non ayudan. aiuta, En cambio, el invece il samaritano samaritano se si conmueve commuove y e ayuda. aiuta. Instintivamente nos preguntamos si nos ponemos en la piel de uno o del otro. En cambio, el punto crítico de la narración es el hombre que se topó con los bandidos, despojado de sus posesiones, herido y dejado medio muerto, por lo que el otro medio está vivo. Es una condición de pérdida, de una lesión grave, corre el peligro de muerte. Yo soy ese hombre. La naturaleza humana está herida por el pecado y es ahí, en el camino, la imagen del camino le gusta mucho a Lucas, donde el samaritano estaba de paso. Los demás también, si pasan por ese camino, quiere decir que estaban viajando. Allí no vivía nadie, pero se enfatiza que el samaritano estaba de viaje. El samaritano es una figura cristológica. Recuerda al mismo Jesús, es el divino extranjero que se acerca al hombre, que lo ve, que siente compasión. El texto griego dice esplagnize, un verbo extraño, complicado, pero muy efectivo. Es el movimiento de las entrañas. Es una sensación visceral que siente el samaritano. Es la misma que sintió Jesús hacia la viuda de Naín durante el funeral de su único hijo. El samaritano siente compasión por el hombre. Se le acerca, venda las heridas, lo cura con aceite y vino, símbolos sacramentales, entre otras cosas. No lo carga sobre sus hombros, lo carga sobre la bestia de carga y lo lleva a un pandokeion, que se traduce como posada, pero es una palabra mucho más hermosa en griego. Significa el ambiente que acoge a todos, y el encargado del hospedaje no es simplemente un posadero, sino el que acoge a todos, y es una figura de la iglesia. Cristo ha comenzado a sanar a la humanidad herida por el pecado. Se ha hecho cargo, se ocupó del hombre, del herido, Adán, y lo entregó a la iglesia diciendo al Pandokeus, la persona acogedora, cuídalo, y le entrega 2 monedas y le dice que si gastas más en el cuidado de la humanidad, no hay problema. Cuando pase nuevamente, te compensaré en todo. El samaritano anuncia que vendrá de nuevo y pagará lo que se ha gastado de más para sanar a la humanidad. Es el camino de la historia humana. La religión simbolizada concretamente por el sacerdote y el levita, la religión del Antiguo Testamento, ve al hombre y lo deja como está. En cambio, Jesús se acerca e interviene para curarlo. Es Él quien tuvo misericordia con la humanidad. Este es el sentido. Lo importante es hacerse cargo. Y no solo eso. Inmediatamente después, Lucas dice que Jesús estaba hospedado en la casa de una mujer llamada Marta, y mientras ella se ocupaba de muchos servicios, su hermana María, sentada a los pies de Jesús, lo escuchaba. El significado de este episodio es que lo importante es escuchar.
La parte buena es la relación personal con Jesús. Entonces la importancia no es hacer, es Jesús quien ha hecho misericordia con la humanidad, por lo cual el discípulo escucha a Jesús, se sienta a sus pies, aprende de él, recibe su gracia, su misericordia, se deja transformar y se hace capaz de hacer misericordia a su vez. La primera parte de la obra de Lucas, el Evangelio, es escuchar a Jesús que tiene misericordia. La segunda parte, los Hechos de los Apóstoles, es la continuación. La iglesia que ha aprendido de Jesús continúa la obra de Jesús. Quien ha recibido misericordia se vuelve capaz de hacer misericordia. Lo que es importante es escuchar a Jesús, acogerlo para hacer lo que dice.